Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver este interesante límite y el ejercicio dice así: resolver el límite cuando x tiende a 0 por los valores positivos o por la derecha de x elevado a raíz de x. Vamos con la solución. Entonces tenemos este límite. Este límite cuando x tiende a 0, como les decía, por la derecha o por los valores positivos de x elevado a raíz de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar directamente este límite. Y al hacerlo nos va a quedar x elevado a raíz de x es 0 elevado a raíz de 0 es 0, por lo tanto nos va a resultar 0 elevado a 0. Entonces tenemos una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que encontrar otra manera de resolver este límite. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a raíz de x, y lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural en el límite. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x elevado a raíz de x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x elevado a raíz de x, y utilizando esta propiedad, logaritmo natural de a elevado a b es igual a b por logaritmo natural de a, es decir, el b, que es un exponente en este argumento, baja multiplicando el logaritmo y nos queda b por logaritmo natural de a. Entonces nos va a quedar raíz de x por logaritmo natural de x. Entonces, notemos que esta expresión raíz de x por logaritmo natural de x la podemos expresar como logaritmo natural de x dividido por 1 dividido por raíz de x, ya que por propiedades de fracciones, raíz de x lo podemos expresar como en el denominador como 1 dividido por raíz de x. Porque esto, si logaritmo natural de x es dividido por 1 dividido por raíz de x, por propiedades de la división de fracciones, entonces nos queda logaritmo natural de x por raíz de x dividido por 1. Entonces, vamos a calcular este límite. El límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x dividido por 1 dividido por raíz de x. Entonces, aplicando propiedad de límite, entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x dividido por el límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido por raíz de x. Y esto es una indeterminación. Veamos gráficamente por qué esto es una indeterminación. Tenemos acá el eje de las x, el eje de las y. Tenemos la primera función, que es la del numerador, que es logaritmo natural de x, f de x igual a logaritmo natural de x. Y la segunda función, la función del denominador, que es 1 dividido por raíz de x. Entonces tenemos estas dos funciones. Y notemos que cuando x tiende a 0 por la derecha o por los valores positivos en esta función, notemos qué pasa. Esta función, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, cada vez va decreciendo, y esta función entonces tiende a menos infinito. Y en el denominador, 1 dividido por raíz de x, g de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, de acá hacia la izquierda, entonces notemos que cuando x se va haciendo cada vez más pequeño, el valor de la función va aumentando cada vez más exponencialmente. Entonces, cuando x tiende a 0, fijémonos, cuando x tiende a 0, esta función tiende a infinito. Entonces, por eso, este límite es una indeterminación de la forma menos infinito dividido por infinito. Y como tenemos esta indeterminación, vamos a utilizar la regla de L'Hopital. ¿Y en qué consiste la regla de L'Hopital? Tenemos un límite de la forma límite cuando x tiende a de f de x dividido por g de x, donde en este caso nuestro a es 0, f de x es, vamos hacia atrás, f de x es logaritmo natural de x, y g de x es 1 dividido por raíz de x. Entonces, cuando tenemos este límite, donde el límite de f de x cuando x tiende a es
infinito. En nuestro caso es menos infinito, pero es lo mismo. Y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a infinito. Entonces cuando tenemos esta indeterminación de la forma infinito dividido por infinito, la regla del L'Hopital nos dice que si el límite cuando x tiende a de f' de x dividido por g' de x existe, entonces el límite original es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de la función del numerador dividido por la derivada de la función del denominador. Entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital en este límite. El límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x dividido por 1 dividido por raíz de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del logaritmo natural de x dividido por la derivada de 1 dividido por raíz de x. Trabajemos las derivadas. La derivada del logaritmo natural de x es una derivada conocida, es 1 dividido por x. Y acá en el denominador tenemos un cociente o una división. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la división, que nos dice que se deriva el numerador, derivada de 1, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, es decir, la derivada de raíz de x, dividido por el denominador al cuadrado, dividido por raíz de x al cuadrado. Entonces acá la derivada de 1 es 0, 0 por raíz de x es 0, la derivada de raíz de x es 1 dividido por 2 raíz de x, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces nos queda esta expresión, la vamos a acomodar un poco, 1 dividido por x dividido por menos 1 dividido por 2 por x elevado a un medio, raíz de x se puede expresar como x elevado a un medio, y este x que está dividiendo lo podemos expresar de esta manera. Y al expresarlo de esta manera nosotros podemos decir esto que es una división se transforma en una multiplicación y se cambian, se invierten los órdenes, es decir, el x que está en el numerador pasa al denominador y el 1 que está en el denominador pasa al numerador. Entonces nos queda 1 dividido por x dividido por menos 1 dividido por 2 por x elevado a un medio por x. Entonces acá tenemos una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Sumamos un medio más 1, al sumar esta fracción nos queda 1 más 2 dividido por 2, y eso es igual a 3 medios. Entonces nos resulta 1 dividido por x dividido por menos 1 dividido por 2 por x elevado a 3 medios. Y esta expresión la podemos expresar como 1 dividido por x dividido por esta fracción, y esta división se transforma en multiplicación, y esto que está en el denominador pasa al numerador, y lo de el numerador pasa al denominador. Entonces nos queda 1 dividido por menos 1 es menos 1, por 2 es menos 2, y acá tenemos una división de potencias de igual base. Entonces a la potencia, el exponente del numerador se le resta el exponente del denominador, es decir, 3 medios menos 1. Y 3 medios menos 1 es 1 medio, porque 3 menos 2 dividido por 2 es 1 medio. Entonces lo anterior nos resulta el límite cuando x tiende a 0 de menos 2 por x elevado a 3 medios menos 1, y como les dije eso es 1 medio. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos 2 por x elevado a 1 medio, y si evaluamos eso es menos 2 por 0 elevado a 1 medio, o raíz de 0, eso es 0, menos 2 por 0 es 0. Entonces nos resulta que este límite es igual a 0. Ahora volvamos al límite original, al que aplicamos logaritmo natural. Recordemos lo que hicimos anteriormente. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x elevado a raíz de x es igual a límite cuando x tiende a 0 de raíz de x por logaritmo natural de x, y esta expresión nosotros dijimos que era igual a logaritmo natural dividido por 1 dividido por raíz de x. Por lo tanto, este límite es igual a el límite, es igual a este límite
y a su vez es igual a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 0. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x por logaritmo natural de x es 0, entonces nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x elevado a raíz de x es 0. Pero recordemos que el límite original es el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a raíz de x, no del logaritmo natural. Por lo tanto, como el logaritmo natural de x elevado a raíz de x tiende a 0, entonces nosotros concluimos que x elevado a raíz de x es igual a e elevado a 0. Porque como el logaritmo natural de x elevado a raíz de x tiende a 0, entonces si aplicamos la función exponencial a ambos lados de la ecuación, nos queda e elevado al logaritmo natural de x elevado a raíz de x es igual a e elevado a 0. Y a la izquierda nos resulta x elevado a raíz de x es igual a e elevado a 0. Y finalmente concluimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a raíz de x es igual a 1. Y finalmente hemos encontrado el resultado de este interesante límite, el cual es 1. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.